Hola, soy la profesora Cristina Sánchez Romero, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Bienvenidos a la aclaración del concepto de estrategias didácticas en contextos desfavorecidos. Vamos a destacar la importancia de las estrategias didácticas en contextos desfavorecidos o vulnerables. En primer lugar, para la importancia de las estrategias didácticas en contextos desfavorecidos, nosotros tenemos que preguntarnos qué es una estrategia, cómo se aplica esa estrategia. ¿Se analiza esa estrategia en el contexto y a los destinatarios a los que va dirigida? ¿Desarrollamos ese proceso? ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Y también la necesidad de la evaluación de las estrategias durante el proceso. Por eso nosotros definimos la estrategia como una herramienta facilitadora del aprendizaje, el cuestionamiento didáctico clásico como herramienta clave para la reflexión desde los profesionales en su aplicación y el contexto y los destinatarios imprescindibles para su aplicación. Por tanto, nos encontramos que las estrategias didácticas se convierten en una herramienta clave para la transformación de la situación desfavorecida de los individuos y o grupos que viven en una situación de riesgo. Las estrategias van a ser el eje de la mejora de la transformación y del cambio del problema, de la dificultad, de la necesidad, de la situación de riesgo del grupo poblacional o destinatarios a los que va dirigida. Tanto los profesionales de la educación como los profesionales que aplican una estrategia son los agentes de cambio en el contexto en el que intervienen, porque desde su experiencia formativa, desde su experiencia práctica y profesional, se convierten en agentes educativos que detectan esas dificultades en esos contextos y en esos ámbitos de intervención y aplican las estrategias para la mejora de los mismos. Por eso la estrategia es la herramienta didáctica que permite dirigir en un proceso para conseguir una finalidad, la herramienta de transformación y cambio, y es también ese elemento cambio de transformación metodológico en los procesos formativos. Si analizamos en los materiales de estudios la evolución del concepto de estrategia, que viene desde el ámbito militar, pues podemos ver que también se definen como secuencia, métodos, procesos, técnicas, etc. Para nosotros, la estrategia didáctica es una herramienta facilitadora del proceso formativo. La aplicación de una estrategia didáctica implica siempre la transformación y el cambio, desde el punto de partida que tenemos que tener en cuenta de la persona que lo lleva a cabo. Ese punto de partida se asume desde el compromiso y la responsabilidad de la persona que, desde la perspectiva reflexiva y desde la transferencia hacia el aprendizaje, desarrolla la aplicación de esa estrategia. El profesional lleva a cabo la herramienta desde un punto de vista competencial, formativo, práctico y profesional, pero desde una acción planificadora. La estrategia al final se convierte en el vehículo o en la herramienta que va a desarrollar un cambio. Por tanto, si esa transformación y cambio y es facilitadora de aprendizaje, va a ser ese vehículo de mejora. Desde el compromiso y de la acción reflexiva y crítica de la persona que lo lleva a cabo, se podrá desarrollar esa aplicación. ¿Cómo la aplicamos? Si hemos dicho que el cuestionamiento didáctico es clave para el desarrollo de la estrategia, vamos a preguntarnos, ¿para qué aplicamos la estrategia? ¿A quién y a quiénes aplicamos esta estrategia? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde se aplica y el por qué? Siempre tiene que haber esa finalidad, ese objetivo, ¿no?, que está basado en el contexto en el que vamos a intervenir, en la selección de los destinatarios y en la selección de las estrategias. Por tanto, nosotros aplicaríamos esta estrategia desde los ejes de la flexibilidad, de la adaptación y de la pertinencia. ¿Pero a qué? A ese contexto en el que nos encontramos, a esos ámbitos, en este caso, de la educación socioeducativa o también en el ámbito de la educación, ¿no?, en general, en diferentes contextos. Pero no solo la estrategia que se desarrolla en los ámbitos educativos, sino también en otros contextos formales, no formales e informales que están relacionados
con la misma. Pero ¿qué hay que analizar dentro de lo que es una población desfavorecida o un grupo de personas con necesidades educativas? Esos factores de riesgo o las necesidades que tienen la población a la que se la dirigimos, y también para lo que es el concepto de estrategia didáctica, cómo lo asumimos cada uno desde nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando desarrollamos la estrategia desde una perspectiva reflexiva, nosotros hacemos una reflexión previa que sería la que hace el docente, la que hace el profesional, la que hace el educador social, ¿no? que se encuentra dentro de esa fase de preacción, y es la parte de la selección. Yo tengo un mapa de estrategias didácticas relacionadas con los ejes de la organización, de la individualización, socialización, etcétera. Entonces yo, también del tiempo, pues ahí lo que voy a hacer es seleccionar, y voy a seleccionar desde el cuestionamiento didáctico, ¿no? Porque eso es la preselección, es decir, la preacción. Voy a también durante la aplicación, ¿no? En esa primera parte de selección me encuentro con los objetivos que yo quiero desarrollar, la problemática que me puedo encontrar y los factores de riesgo o necesidades que tengo que tener en cuenta para su aplicación. Porque durante la aplicación y el desarrollo se lleva a cabo esa parte de el análisis, ¿no? El análisis como proceso de reflexión durante el desarrollo, ese concepto que ponemos de reflexión crítica. Y no he dicho anteriormente que había que hacer una reflexión previa, sí, pero que durante la reflexión previa y la reflexión final, que va a ser la evaluación y valoración de la aplicación de esa estrategia, durante todo ese proceso tenemos que ir analizando la misma, porque si hemos dicho que la estrategia es una herramienta de transformación y de cambio, vamos a ver si es cierto que lo que hemos aplicado se está desarrollando adecuadamente para todas las personas a las que va dirigido, y si en el momento, durante el proceso, vemos que no es así, podemos intervenir y desarrollar y cambiar o mejorar y transformar esa aplicación de la estrategia. Lo importante aquí es que vamos desde la selección hacia una valoración final de la aplicación de una estrategia didáctica para la mejora de un proceso formativo. Por tanto, al final tendremos que evaluar la eficacia de la estrategia y tendremos que dar esa propuesta de mejora también, porque una vez que hacemos un proceso de aplicación de estrategia didáctica, también estamos analizando si esa propuesta de mejora, si esa propuesta se puede transformar y se puede mejorar para la aplicación en otro contexto o a otros destinatarios. Por tanto, la clasificación de las estrategias desde los ejes de la didáctica me van a permitir a mí desarrollar pues esas que son referidas a la organización, a las estructuradas o tiempo, por ejemplo, a la flexibilidad de los tiempos, a las individualizadas para trabajar con grupos de estudiantes, y a las socializadoras para trabajar desde el punto de vista de reconocimiento de la necesidad, de la identidad y la participación y compromiso con el resto del grupo. Por tanto, yo de aquí que voy a desarrollar estrategias individualizadoras y estrategias grupales, sin olvidar aquellas que están también relacionadas con las tecnologías o los recursos multimedias audiovisuales, por ejemplo. Los contextos desfavorecidos. ¿Por qué incluimos si aplicamos las estrategias? Ya sabemos la conceptualización de estrategias y me encuentro con estos contextos desfavorecidos. Los contextos desfavorecidos dan lugar a poblaciones emergentes. Dentro del marco de la educación social tenemos esas poblaciones en riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad, pero si estamos dentro del ámbito más educativo también nos podemos encontrar estas poblaciones de riesgo e inclusión social. Es decir, al final estas poblaciones emergentes que nos indican también en el libro blanco de ANECA, están emergiendo en diferentes contextos no formales, formales e informales. Por tanto, tenemos que atender a esas poblaciones respecto a las titulaciones, ¿no? Por eso el perfil del educador social o el perfil del maestro, el perfil del profesional de la educación que se encuentra dentro de análisis de este contexto, pues tiene que analizar los factores de riesgo, las necesidades educativas, ¿no?, del grupo al que se va a dirigir. Y realmente, como los ámbitos no están relacionados con las estrategias, en materia de estrategias didácticas, aquí justamente nos encontramos con contextos desfavorecidos. Nos podemos encontrar con otros contextos en riesgo o vulnerabilidad o con necesidades educativas que emergen en ese momento. Para ello, lo importante es que el educador se encuentra como agente de cambio y tiene que desarrollar y analizar desde un punto de vista reflexivo esa intervención socioeducativa.
Las poblaciones desfavorecidas, como están emergiendo tanto en los diferentes ámbitos, nosotros queremos ampliar eso al concepto de la etapa de la infancia, de la adolescencia y de la adultez. Justamente en la asignatura Aplicación de Estrategias Didácticas vamos a trabajar estos tres ámbitos y lo vamos a trabajar desde el perfil del educador social, pero también se podría trabajar desde el perfil del maestro. Desde el perfil del educador social, evidentemente, dentro del libro de ANECA, nosotros nos encontramos que un educador social orienta, su perfil va desde la prevención y compensación de las dificultades de estructuración de la personalidad e inadaptación social a través del siguiente desempeño. Ellos tienen que ayudar a favorecer la autonomía de las personas, a desarrollar actividades con una finalidad educativa, potenciar búsqueda de información y comprensión del entorno. Realmente van a trabajar para la mejora de las competencias y actitudes de los individuos que se encuentran, pues en este caso, en población en riesgo social, en situaciones, por ejemplo, de abandono, negligencia, de maltrato, de colectivos de población y características que están relacionadas para que ayuden a esa inserción, a esa inclusión, etc. También desde situaciones de delincuencia, también de situaciones de marginación o exclusión, a las que pueden ir, por ejemplo, problemáticas que nosotros trabajamos desde el punto de vista del educador social, de las estrategias, ¿no? Con jóvenes, ¿no? Con problemas en las adicciones, y cómo el educador se ha de acercar a ellos desde estrategias comunicativas, desde el compromiso, ¿no? Desde la acción de colaboración, etcétera, para llegar a intervenir en estos contextos, ¿no? Por eso para nosotros es importante tanto la infancia, la adolescencia y los adultos que justamente en la asignatura se encuentran en situación desfavorecida. Esa situación desfavorecida puede ser por un entorno con diferencias socioculturales, ¿no? Que podría ser en un entorno rural o el trabajo con niños de diferentes etnias o diferentes religiones. También la situación de los niños en situación de desamparo, ¿no? O de abandono por parte de sus familiares, esos programas de intervención de compensatoria que podrían ayudar a paliar esta situación de estos niños. A los jóvenes que se encuentran en situación desfavorecida por el consumo de drogas, de alcohol o de otras sustancias, y también que tienen diferentes adicciones, como pueden ser también las novedosas relacionadas con las tecnologías. Y también la situación de adultos, porque nos preocupa, porque también se encuentran en esa situación desfavorecida, y aquí evidentemente nos hemos especializado en aquellos que se encuentran en una situación privada de libertad, ¿no? En una situación en la que han desarrollado un delito y se encuentran en una institución penitenciaria. Esa atención, ¿no? También de estas personas en este contexto y cómo se interviene con estas personas en este contexto. Por tanto, ustedes tienen diferentes ámbitos para esa aplicación de las estrategias, pero todo debe partir del contexto, de la población, de la identificación de factores, de fundamentar las necesidades de las personas que se encuentran en dicha situación, describir sus características y, una vez que ya hemos hecho todo eso, aplicar la estrategia didáctica desde una perspectiva crítico-reflexiva. Por tanto, es muy importante que tengan en cuenta en la aplicación de una estrategia didáctica en un contexto desfavorecido la reflexión, el análisis y la evaluación de la misma. La asignatura Estrategias Didácticas, que sería ya para la parte de lo que es el contenido que ustedes van a desarrollar también dentro de esta materia, van a encontrarse con el concepto de la definición, el perfil del educador, los diferentes ámbitos que hemos hablado de la infancia, adolescencia y de la adultez, de cómo se desarrollaría ese proceso didáctico, ¿no? En cada uno de esos ámbitos desde una perspectiva de la intervención socioeducativa. Por tanto, se van a encontrar una asignatura dentro de lo que es el plan de estudios de educación social que les va a permitir analizar la aplicación de una estrategia didáctica en una población vulnerable, en una población con necesidades educativas, en una población en situación desfavorecida, para que desarrollen esa intervención socioeducativa y mejoren la situación, transformen la situación de ese grupo de personas dentro de los que son los procesos formativos desde la perspectiva didáctica. Por tanto, esta asignatura, desarrollada dentro de lo que es el concepto de infancia, adolescencia y de las personas adultas, va a llevar el recorrido de su aplicación desde los elementos importantes, que vuelvo a repetir para finalizar esta presentación: el contexto, los destinatarios,
la herramienta, el cuestionamiento y la aplicación del proceso y evaluación. Por tanto, adelante en el estudio de la materia y en la aplicación de la estrategia didáctica para la parte práctica de la asignatura, en la selección del contexto en el que ustedes quieren trabajar.